Muchísimas gracias, mi querida doctora Nelly Majarrés. Eh, ese recuerdo amoroso cuando la veo compartir. Bueno, me permito dar inicio aquí, a ver, a esta invitación y quiero agradecer infinitamente esos 40 años que tiene la Universidad Tecnológica de Quevedo, a quien le decía a nuestro querido Roberto. Tuve la oportunidad de participar allí en varias ocasiones con la misma doctora Nellis en actividades maravillosas con las ruedas vinculantes. Gracias a mi querido el decano Harold Escobar por la confianza. Ya le decía, conectado desde unos cursos que hicimos hace un tiempo para trabajar cultura de paz. Y hoy entonces agradezco a lo que es la Facultad de Ciencias Empresariales estos encuentros que hemos tenido, no solamente estas conferencias en momentos especiales como esta que está viviendo la Universidad Tecnológica, sino técnica de Quevedo, sino a través de lo que son las ruedas vinculantes que hemos coordinado también con la facultad en las asignaturas que imparte la doctora Nellis. Pues celebro con ustedes lo que es estos 40 años, porque, a ver, que no quiere aquí darme paso, ¿ok? No es fácil llegar a 40 años de trabajo y aquí estamos para compartir en el día de hoy con la doctora Sonia Romina esta experiencia. Como dice el doctor Adalberto, para mí es una osadía cada vez que entro a ciencias empresariales, pero vengo desde lo que es una frase que acuñé del doctor Adalberto. Yo solamente vengo a poner un punto de vista que no es más que la vista de un punto. Usted pone ese punto arriba, lo pone abajo, lo pone en el medio, le da un punto final, le da punto y coma, le da punto y seguido. El asunto es que vamos a compartir lo que es la vivencia, la experiencia, la pasión de estar en el mundo. Y para esto hablar de una temática que tiene que ver con axiología, con cambio de paradigma, con nueva visión del mundo, de cómo integrarnos. Y como decía nuestro querido Roberto, estamos viviendo momentos angustiantes, no solamente en el Ecuador, sino que conversaba con Harold, es un asunto mundial y parece que es como una fase que está viviendo luego de la pandemia y se habla de pospandemia, pero creo que es un destape de la humanidad de tomar nuevos marcos de partida para la socialización. Bueno, hablando de lo que es la temática que nos confiere para el día de hoy, vamos a partir de lo que representa lo que es la axiología. Y como bien dice Chica Pinargote Vegas Meléndez, la axiología representa el estudio de los valores, siendo necesario establecer un concepto de los mismos, esto con la intención, pues claramente, de su adecuada comprensión epistemológica. La axiología es vista o está directamente relacionada, y lo sabemos, con lo que es la ética y la moral, lo cual hace imprescindible un ejercicio a la atención en la ejecución, ¿sí?, de las acciones humanas y colectivas en lo que es la cotidianidad. Fue Paul Lapierre, ya en 1902, que comenzó a definir una rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores, tanto positivos como negativos, y lo que son, más allá, los juicios valorativos de lo que sería la teoría crítica de la noción del valor en general. Y si yo me voy después de este planteamiento a lo que habla la misma psicología en lo que es la teoría del desarrollo moral, acuñada por Colbert, nosotros sabemos que venimos con lo que es una etapa preoperacional, tal cual lo se quema, una etapa moratoria. Y yo digo que nuestra sociedad en este momento, en esta etapa preconvencional, más bien, ¿cómo se llama? Estamos ahí porque las personas todavía estamos ocupando y asumiendo roles y normas cuando se nos aplica la ley. Es una pena que, por ejemplo, una persona que transgrede lo que es lo más simple, un semáforo, no me voy en rojo porque puede estar la policía y pegarme una multa. En ninguna cabeza cabe, no me puedo ir en rojo porque puedo ocasionar un accidente en el cual puedo yo perder y puede perder la otra persona. Y en ese sentido estamos en una etapa preconvencional, no en una etapa postconvencional como lo dejó vamos a decir, un Mahatma Gandhi, como lo dejó Mandela, como lo han dejado tantas personas que verdaderamente han buscado los valores los valores que trascienden al ser humano como una manera de preservar lo que es la humanidad.
En ese sentido, podemos definir lo que es la axiología como una ciencia que se encarga del estudio de los valores, el conocimiento entre lo que es el bien y el mal. Y es una cuestión que yo creo que debe de ser abordada dentro de lo que es la educación, porque yo veo el bien y el mal y veo los valores positivos y negativos, pero yo digo, es el valor. Quien da valor a la verdad, ese es su valor. Pero también que le da el valor a la mentira, ese es su valor. Y entonces, ¿cómo partir a partir de eso? Podríamos definir entonces, si hablamos de lo que es la cultura organizacional, como un modo de vida, un sistema de creencia, de expectativas, de valores, de forma de interaccionar uno con otro, de esa forma de relaciones que son típicas de determinada organización. Hay un protocolo que lo define hasta el uniforme que utilizan ciertas organizaciones para entrar a determinadas empresas. Entonces, cada organización es un sistema complejo y humano que tiene característica propia. Y ese sistema complejo y humano, como la misma teoría de los sistemas, no es la suma de la parte, no es la suma del director con el empleado que recoge la basura, no es la suma del que vende con el que recibe a los clientes, es ese patrón complejo interaccional. Y en ese sentido, mantiene su propia cultura, mantiene sus valores. Entonces, todo este conjunto de valores debe de ser continuamente revisado y actualizado, porque vamos como desfasándonos, como la misma moda. Ahora tenemos una moda de música, por ejemplo, una cultura de música que no fue la cultura de la música que yo escuché en mi época. Y ahora se habla de los clásicos, porque vamos también cambiando. Entonces, cuando hablamos de lo que es una cultura organizacional, la cultura de la organización, esta aborda varios ejes. Y hablamos de la cultura de la gestión, que está indudablemente, como su nombre lo dice, tiene que ver con las tareas que tiene que resolver determinada organización, determinada empresa. Y esto está avalado por lo que es su organigrama, a quién yo voy a rendir cuenta, cómo lo voy a rendir, cómo voy a hacer mi gestión. Y en esto no me quiero meter porque estoy directamente con la Facultad de Ciencias Empresariales y ahí sí se sabe lo que hay que hacer. Tenemos también dentro de lo que es la cultura de la organizacional, lo que es la cultura comunicativa. Y esto indudablemente tiene que ver con el referente de cómo interactúan las personas, cómo se interactúa en los equipos en ese trabajo que se hace diariamente y cotidianamente, mejor decir. Tenemos lo que es la cultura del servicio, que está referente para entender y atender lo que la organización hace con sus usuarios y beneficiarios. ¿Cómo voy a dar ese servicio de calidad? Ahora se habla de servicio de calidad al cliente y siempre estamos, fulano de tal para servirle. ¿Cuál es su queja? ¿Cuál es su atención? Porque necesitamos que el cliente se sienta atrapado con lo que es ese servicio que brinda amorosamente la empresa. Tenemos lo que son los elementos axiológicos, que es como venimos explicando, tienen que ver con los valores a partir de los cuales se establecen las relaciones de trabajo. Y esto es lógicamente un código de trabajo, un estatuto, unas normas, unas reglas que regularmente están previstas para antes de asumir determinado rol cuando entramos a la empresa. Y finalmente tenemos, no finalmente porque existiría más, pero en este momento, lo que es la cultura del liderazgo. Y en esta tiene que ver cómo se guía a los equipos de trabajo. Y es en este sentido que ahora yo quiero abordar desde lo que es la terapia comunitaria, una visión diferente para lo que es este manejo empresarial, cómo relacionarnos de una manera humana sin perder el beneficio económico que se está procurando dentro de lo que es la empresa. Entonces, dentro de esto podemos ver que hay elementos que favorecen. Y aquí está el bombillo encendido. ¿Cuáles son esos valores que engrandecen a las organizaciones? Pues necesitamos identificar que existen valores que visibilizan, viabilizan la innovación en el contexto empresarial que cada vez, como lo sabemos, se hace más competitivo. Y en ese sentido se puede valorar nuevas prácticas para mejorar lo que es la construcción de valores axiológicos dentro de la empresa, no puesto desde arriba, sino puesto desde lo que es la circularidad, desde lo que es la escucha activa, como vamos a ver más adelante. En ese sentido, ok, tenemos que mirar cuáles son los aspectos interesantes a abordar para que esto suceda. Y a partir de ahí,
mirar cuáles pueden ser los disruptores que pueden afectar lo que es ese comportamiento. Y aquí quisiera comenzar a tocar algo que sucede no solamente en las empresas. Comienza desde la primera empresa que tenemos a nivel social, que es la familia. ¿Cuáles son esos disruptores primero que tenemos? La violencia. La violencia. La violencia que pasa de la familia a la escuela, de la escuela al barrio, del barrio hasta la iglesia, de la iglesia, en cualquier sistema en donde nos encontremos personas reunidas. Y aquí bajo la voz porque realmente es un asunto que yo creo que las universidades tenemos que darle frente a este momento crucial que vive la humanidad, como comenzaba diciendo al inicio de esta conferencia. Dentro de estos disruptores que afectan la violencia como ruptura, ¿y qué pasa en las empresas con las rupturas? Y llámese empresa, y voy a hablar de organización, la misma academia. Yo he palpado lo que son esas rupturas generacionales. Es una pena que en nuestras organizaciones no se valora el valor del tiempo y se crean conflictos intergeneracional cuando lo que debe de haber es un apoyo amoroso, un apoyo ecológico a lo que fue aquella generación que ya no tengo ahora, pero que entra con nuevos bríos. Que fuera de nosotros la generación de los 60, si no tuviéramos esa generación que hay ahora con el manejo de la tecnología. Pero ¿cómo es posible también que una generación joven descalifique a una persona que tiene una experiencia ya instalada en un determinado contexto? Indudablemente que esa ruptura generacional crea choque, genera irrespeto, genera imposición, porque yo vengo aquí ahora y yo vengo con los nuevos modelos y los nuevos paradigmas y usted ya está desfasado. Se dan cuenta, a veces nos tratamos como zapatos viejos que ya despegan su suela y hay que tirarlo al zafacón. Lógicamente que también dentro de las organizaciones surge como disruptor la corrupción. Y no la corrupción solamente para llevarme el dinero, llevarme producto. La corrupción para manejar el vínculo afectivo. Me llevo bien con la doctora Nelly, con Harold, porque son las que conozco. Los otros a mí no me importan. La sumisión, la destrucción. Me importa acabar e irme ahora porque esta empresa no es mía, esta organización no es mía, esta universidad no es mía, este espacio no es mío. La exclusión de lo nuevo. Ahora vienen con ese nuevo tema. A mí eso no me entra, no me sale, no. Eso no. ¿Qué manera? La negligencia, la opresión. ¿Y eso va generando qué? Dolor, prejuicio, vulnerabilidad, malos tratos, ignorancia, negación del otro como si fuera un cuadro que ya no existe y tengo que quitarlo porque no lo puedo ver. Invisibilidad de lo que se hizo y de lo que hay que seguir haciendo, no porque lo puso el fulano, sino porque eso genera cambios sustanciales a nivel de otros, no solamente de mí. Se genera esta brutalidad, interioridad, porque yo me creo también que eso es un asunto mío y que yo lo genero. Desprecio, indiferencia, silenciamiento. Tengo que estar callada porque si hablo ya no soy parte de abuso de poder, abandono, explotación. Y si podemos ver todos estos disruptores uno por uno, tomaríamos un día para un taller y ver qué nuevas facciones nosotros podemos hacer para viabilizar realmente lo que son una estructura organizacional. Pero no todo está perdido, como una canción de Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y en ese sentido, la violencia que se genera dentro de un campo organizacional también puede convertirse, con esta mirada que propongo el día de hoy, en un factor de resiliencia, en una oportunidad para reconstruir lo que es nuevo, para remover lo que son modelos a partir de los escombros que están expuestos ahí arriba, para un renacimiento como el águila, de aprendizaje, de perseverancia, de coraje y de apoyo mutuo. Yo creo que eso es posible. Entonces, y es dentro de ese engranaje, de esa nueva visión de reconstrucción, que entra lo que es la axiología y la terapia comunitaria integrativa. Porque no puedo venir a hablar de algo que no sé. Yo vengo a hablar de lo que me ha servido a mí en mi experiencia personal y
profesional. Y cuando hablamos de lo que es la axiología y terapia comunitaria integrativa, ¿de qué hablo? ¿Qué aporto? ¿Qué digo? Es la adopción de valores axiológicos para la integración de la terapia comunitaria. No solo transforma lo que es la cultura organizacional, sino que abre también las puertas a un proceso de cambio continuo y en proceso de mejora paulatino y al ritmo que la persona realmente puedan sostener ese cambio. La reflexión constante sobre nuestros valores impulsa indudablemente a una evolución positiva, no a una involución de yo me impongo, yo creo, yo digo, yo hago. La evolución va hacia afuera, como se habla en la teoría de los sistemas, en la teoría que habla de la implosión, de lo que habla de los mecanismos de feedback positivo y negativo. No reforzar lo que generalmente se queda como una conducta perdurable, sino reforzar lo que me da la seguridad y la presencia en ese momento. La violencia, cuando la vemos como transformación, la vemos desde lo que es el obstáculo a la oportunidad. Esa violencia de la que hablé, que se da dentro de los diferentes sistemas y organizaciones. La violencia se puede manifestar en un entorno empresarial, pero también puede ser la oportunidad para el crecimiento y la transformación. Y para eso es importante abordarla de forma que pueda llevar a esa resiliencia y a ese cambio positivo. Y en eso, ¿cómo podemos hacerlo? Hay que poner un candadito, pero un candadito con el corazón. ¿Sí? No, maestra, no se puede hablar en una empresa con el corazón. Nos toman de P y no puedo decir lo otro porque ya pasaría a vulgar. Déjese tomar de la P para llevar a la práctica un cambio actitudinal. Es necesario tener acogida y valoración de las emociones. Este cuento que nos enseñaron en la academia, yo lo aprendí en psicología. Los problemas personales se dejan en casa. Ajá. Entonces vamos a mandar a Alexa para que prenda la computadora. Vamos a mandar a Alexa para que encienda el bombillo. Alexa sí puede guardar los problemas en casa, pero Rosaura no. Si Rosaura tiene un hijo enfermo, si Rosaura tiene un problema de discusión con la pareja o con un hijo que no amaneció en la casa, no puede dejar eso en casa. Tiene que llevarlo. Tienen que haber empresas, tienen que haber organizaciones que acojan ese valor emocional en ese ámbito laboral. Y es en ese sentido que se propone la terapia comunitaria y las vivencias de lo que son el rescate de la autoestima como un espacio para compartir experiencias emocionales y construir a partir de la empatía el favorecer y fortalecer lo que son las conexiones individuales y grupales. Trabajar desde la horizontalidad y la humildad. ¿Qué es eso que yo soy el jefe y lo que yo digo aquí se tiene que hacer? ¿En qué momento de la historia estamos hablando desde ahí? ¿Estamos hablando desde la parte reptiliana de nuestro cerebro? ¿O estamos hablando desde el neocórtex, el que planifica, el que organiza, el que determina? ¿O estoy hablando desde la parte límbica de mi cerebro? En esa parte de horizontalidad en la comunicación implica dar voz a todo el mundo, desde el que abre la puerta, y eso yo digo aquí en la Urania Montaz. Nosotros somos todos maestros aquí, desde el portero que sabe cuándo abrir a alguien y cuándo cerrarle la puerta a alguien, es un maestro, tiene que desarrollar habilidades y sobre todo competencia, porque ahora trabajamos con un currículum por competencia. Entonces, esa competencia inter e intrapersonal se desarrolla desde el portero, por Dios. La que limpia es de maestra, porque ella sabe cuándo sacar los papeles del baño y cuándo dejarlo, y cuándo echar agua y cuándo pasar el paño. Entonces, hay que darle voz a todo y esto hace que la comunicación indudablemente sea más efectiva. En ese sentido, la humildad es la que juega el papel crucial a reconocer las competencias y límites de cada individuo. En ese sentido, de igual manera, las empresas, las organizaciones necesitamos adaptarnos a lo que es la imprevisibilidad. Y la imprevisibilidad, ese concepto que se acuñó muy claro en lo que fue la pandemia, ahí supimos lo que es que no estamos preparados para muchas cosas y que tenemos que sacar
de cada destrucción material, hacer una reconstrucción simbólica. En el trabajo comunitario, y no digo comunitario porque sea una comunidad, sino porque en las organizaciones se da una común unidad para lo que estamos haciendo, la común unidad para la escuela, para la universidad, la común unidad para desarrollar un producto, la común unidad para lo que sea. Entonces, ese trabajo comunitario, llámese empresa, familia, se basa en la imprevisibilidad. Y es necesario tener presente lo que es la adaptabilidad. Y eso es indudable que no tiene que ver con falta de organización y planificación. Ojo, que no llamemos una cosa por la otra, sino que hay que tener esa necesidad para ser flexible ante los cambios. Y en otro sentido, de igual manera, hay que valorar lo que es la diferencia y lo que es la alteridad. Ay, esos dos conceptos tan importantes. La diversidad es lo que nos da fortaleza. Y recuerdo que en mis tiempos trabajando en la Universidad Estatal Amazónica, yo decía, lo más bello que tiene Ecuador es la diversidad de su cultura. Y cuando yo digo con orgullo que soy mestizo, ¿mestizo de quiénes? No, yo soy mestizo de una cantidad de etnias maravillosas que le dan cultura, que le dan sabor a lo que es la vida como en República Dominicana. Igualmente en nuestras organizaciones es valorar las diferencias individuales como un regalo y como la alteridad, ese confrontarme con el otro, actúa como el espejo que contribuye a devolver a Rosaura la conciencia de quien yo soy. Porque yo no puedo ver a una Nelly amorosa si yo no he descubierto que Rosaura también es amorosa. Pero yo no puedo descubrir a una Nelly apática si yo no sé que Rosaura también es apática. Entonces, en ese sentido, hay que aprender de los demás porque eso enriquece la experiencia y fomenta una conciencia colectiva. Otro de los principios que ayuda a esta cultura organizacional y cómo lo podemos aplicar, cómo podemos desenvolver esto que he dicho dentro ya de lo que es la empresa, dentro de lo que es la organización, vemos que podemos integrar todos estos elementos como un principio, como principios que potencializan la cultura organizacional, no la debilitan en ningún momento, en donde la empresa, la organización puede adoptar una mentalidad axiológica que fomenta un entorno de trabajo saludable y productivo, no solamente para los jefes y los dueños, sino para todo el que entra dentro de esa comunidad. Promueve un rol de liderazgo inspirador. Y en ese viaje que se da, no solamente colabora ese microambiente de socialización, sino que se expande para otros renglones de lo que es el globo terráqueo. En este viaje hacia una cultura más enriquecedora, los líderes desempeñan un papel crucial. Inspirar desde la humildad, eso es un trabajo que tiene que hacerlo partiendo del sí mismo, porque es allí donde se va a promover la horizontalidad, que son las bases para construir un entorno donde cada individuo se sienta escuchado, valorado y como parte del proceso, no para hacerme rico, no para beneficiarme, sino que tú también en esa manera te está beneficiando. La aventura de la imprevisibilidad, que ya les decía anteriormente. Abrazar ese concepto significa en el ámbito empresarial, es como embarcarse cada día en una aventura. Llegar a una empresa, llegar a una organización diciendo qué hoy necesitan de mí que yo puedo dar de la mejor manera. Y estoy abierta, receptiva a lo cambio, a lo nuevo. Y a medida que enfrentamos lo inesperado, ¿qué vamos a desarrollar? La flexibilidad necesaria para adaptarnos y prosperar a lo que son entornos cambiantes. Trabajar con la diversidad, como decía también anteriormente, valorar, abrazar la diversidad, la diferencia, porque enriquece las interacciones diarias. De verdad que he aprendido con ese fulano que casi no saluda, pero que también me devolvió a mí a través de la alteridad, de que yo muchas veces me cuesta saludar a algunas personas. Entonces, de esa manera yo me devuelvo también esa parte mía que necesita ser transformada. Y esto se convierte en ¿qué? En una resiliencia organizacional, en una resiliencia comunitaria. La inclusión genuina de las personas es la piedra angular de una cultura que prospera en la singularidad de cada individuo que sabe dar lo mejor que tiene, porque le aseguro, mis queridos estudiantes, mis queridos colegas, docentes, administrativos,
que es lo más bello que tenemos, que cada uno puede hacer lo mejor que tiene de hacer. El caos ante la creatividad, del caos a la creatividad. ¿Qué hacer cuando me llega el caos? Pues, como decía desde el inicio, la violencia y los desafíos iniciales en el entorno empresarial, este equipo que no rinde, este equipo que no me da trabajo, como la misma asignatura a veces no pasa, puede ser la chispa que desencadena la creatividad y la resiliencia. ¿Qué me está diciendo esta situación a mí como administrativo y a lo que es la empresa, a lo que es la organización? Algo está hablando, porque todo tiene comunicación, todo tiene un lenguaje que tiene que ser interpretado. Convertir el caos en oportunidad nos permite reconstruir, nos permite un aprendizaje y crecer de manera que nunca podemos imaginar. Y recordar que las emociones también se llevan al entorno laboral. ¿Y qué es el cuerpo que sirve de mensajero de las emociones? Una empresa, una organización donde nuestros integrantes siempre están con gripe, siempre están con un problema de salud. Algo tenemos que hacer, porque cuando la boca calla, el cuerpo habla. Y hay personas que de tanto callar, las tiroides, de tanto callar, una laringitis, de tanto callar, un problema. Entonces, nuestras emociones nos conectan de manera profunda con la humanidad compartida. Vamos a humanizar nuestras organizaciones. Vamos a humanizar lo que es la educación. Vamos a humanizar lo que es hasta la salud, señores. Este enfoque no solo enriquece nuestras interacciones, sino que también nos permite abordar los desafíos desde una perspectiva integral y no desde el pequeño mundito que yo tengo para desarrollar mi propia empresa. Así no podemos seguir construyendo ciudadanía. Y para esto hay que pedirle permiso a la empatía. Y es la terapia comunitaria la que nos enseña que el diálogo genuino y la empatía son herramientas poderosas, transforman el ambiente de trabajo, transforman el ambiente laboral, transforman el ambiente educativo, transforman el ambiente familiar. Mantener el compromiso constante con esta práctica no solo mejora lo que son las relaciones de trabajo, sino que construyen puentes hacia nueva forma, hacia nuevo futuro compasivo, más amoroso y menos trágico, en donde yo pueda salir a la calle y decir, yo estoy protegida porque tengo apenas otro humano que está en la misma condición que yo, con el deseo de vivir. Necesitamos el desafío de mantener lo que es la autenticidad. Hablamos desde Delors que la educación tiene el noble papel de devolver lo que es aprender a convivir, aprender a hacer, aprender, pero no quedamos solo en el hacer. Y desde ese hacer sin ser, estamos buscando bienestar, pero no bien ser. Y el bienestar que estamos buscando, mis queridos colegas, estudiantes, compañeros, no es verdad que Rosaura es Rosaura por el doctorado que tiene, por el carro, por la casa. Rosaura es Rosaura por la luz que está colocando al mundo de generar vínculos saludables en contextos humanitarios. A medida que avanzamos hacia una cultura organizacional basada en valores, el desafío radica en mantener la autenticidad. Yo no venir a dar cátedra de lo que yo no practico ni en casa ni en ningún lugar del mundo, sino que la practico en todas mis interacciones. Ser una presencia acogedora, auténtica, contribuye no solo a un bienestar individual de Rosaura, sino a un crecimiento colectivo. Finalmente, hacer uso del humor. ¿Por qué? Porque el humor es un recurso cultural indispensable en el trabajo de los grupos, pero no un humor en donde yo me ría de la gente, sino que yo me ría con la gente. Yo no puedo hacer un chiste, ay, mira fulano tan chiquito y regordete. No, estoy lastimando su autoestima. Entonces yo me voy a reír de las cualidades que tiene, que a veces parecen jocosas, pero no de las debilidades que lo llevan a la separación de lo que parece normal en la sociedad. El humor estimula el neocórtex y nos ayuda a reflexionar y a permitir resignificar, transformar lo trágico en lúdico. Dice en la rueda que hasta las tristezas saltan de alegría, porque solo se ríe quien entiende y quien piensa. Y hay una frase aquí de Castañeda, un brasileiro, y él dice, busca tu camino. Al no encontrarlo, pregunta si en el corazón lo hay.
Si no lo hubiera en el corazón, compañero o compañera, no siga, porque no va bien. El vínculo social y la relación con el conocimiento empresarial, educativo, lo que sea. Yo traigo toda esta figura aquí y me pregunto, y les pregunto si esa pregunta cabe en algunos. Si somos tan iguales dentro, todo con un hígado, con un aparato digestivo, con un corazón, ¿qué nos separa tanto y nos pone a competir en vez de compartir? Y aquí es un llamado que me hago en cada encuentro que aparentemente hago para otros, pero lo estoy haciendo para mí, se lo aseguro. Yo quiero ser empresaria de mi propia y quiero tener mi cultura organizacional en mi propio sistema endocrino, digestivo, nervioso que tiene Rosaura. Y ahora quiero agradecer infinitamente a Liz Fodoso, a esa pedagógica dominicana que me permite trabajar la pedagogía del ser. Y por supuesto, agradecer una vez más a la Facultad de Ciencia Empresarial de Quevedo, a mi querido Harold, a mi amada Nelly, por la oportunidad de compartir este punto de vista, que espero que a partir de ahora sea el punto de vista de más personas. Muchas gracias. El micrófono, doctora Nelly. Doctora Rosaura, Ya, muchas ahora gracias. sí. Bueno, doctora Rosaura, queremos realmente las autoridades de la universidad y la facultad agradecerle por esa maravillosa eh, conferencia que nos brinda pues mucha para reflexionar y mucho aprendizaje. Estamos con el tiempo y hay algunas preguntitas, sin embargo, vamos a hacer otra invitación, ¿verdad? El decano nos decía, podemos hacer una conferencia de pronto mucho más amplia donde podamos, pues, no, como usted decía, debatir un poco, conocer un poco más y que tener un poco más de tiempo para poder responder a todas estas preguntas que tenemos, pero quedamos muy enriquecidos con esa maravillosa conferencia a usted. Y por tiempo, porque estamos con tiempo, vamos a darle realmente pues paso al compañero Gustavo Monge, que va a continuar como moderador de la siguiente conferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora Rosaura, por compartir ese maravilloso mensaje a través de esta conferencia. Gracias a todos. Gustavo, te toca el turno. Ya. Compañero Gustavo, tiene el canal abierto para dar inicio a la siguiente fase. Habilítenle, que le habiliten, es que no, está bloqueado. Ah, es problema nuestro. Gustavo, no tenemos audio suyo. Quiero agradecer, mientras se resuelve el audio del compañero Gustavo, agradecer profundamente a la Rosaura, a la doctora Rosaura. Doctora Rosaura, realmente para nosotros ha sido una maravillosa experiencia esta conferencia, compartir con los compañeros que no es la primera vez que hemos trabajado con la doctora Rosaura. Comenzamos en un trabajo de cultura de paz a través del Ministerio de Educación, en un proceso de capacitación que pretendía volcarse hacia las instituciones de educación media, y eso nos permitió quedarnos conectados en este mundo maravilloso
de respeto y amor hacia el ser humano. Ingeniero Gustavo, ¿estamos listos? ¿Cómo están? ¿Sí me escucha? Muy bien, muchísimas gracias. Estamos listos entonces. Reconocer el esfuerzo que hace la universidad permanentemente por alcanzar la excelencia, nuestra gratitud y reconocimiento a nuestro rector, el doctor Eduardo Díaz Ocampo, permanentemente preocupado porque esto de espacios de altísima calidad de discusión tributen a elevar el debate en nuestra comunidad. Ingeniero Gustavo, bienvenido. Vamos, por favor. Ya. Bueno, un saludo con todos los presentes. Como digo, el día de hoy estamos en un día muy especial, son los 40 años de la universidad. Y pues agradeciendo el anterior ponente, en este momento vamos a comenzar con la siguiente ponencia. El nombre del ponente, en este caso, es la ingeniera Sonia Romina. Sus títulos académicos, ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Su experiencia profesional, ex jefa de planificación de la producción, docente e investigadora y doctorando en Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de Oberá de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Y el título que nos va a presentar es La importancia de conocer fórmulas e implementar los OKR, objetivos y resultados claves en las empresas. Entonces, doy paso para la presentación, en este caso de la presente ponencia, para que le permitan compartir y para que comience a presentar las diapositivas. Ingeniera Romina, no tenemos audio. ¿Ahora se escucha? Muy bien, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar en esta conferencia magistral de la Facultad de Ciencias Empresariales UTEC de Ecuador. Yo soy Romina Niesuida, ingeniera industrial de la Facultad de Ingeniería de Oberá de Argentina. Y en esta ocasión voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en lo que fue una jefatura de planificación de la producción y sobre objetivamente los OKR, que son objetivos y resultados clave, tal como denota sus siglas. Bueno, un poquito de lo que voy a comentar hoy en esta conferencia es qué es un OKR, dónde nace un OKR, en qué lugar, ¿no es cierto? O en qué tiempo, los casos de éxito de los OKR y la importancia de conocer, formular e implementar esta metodología hoy conocida como metodología ágil en las empresas. Disculpa, se me ha trabado la presentación. Bueno, continuando. Entonces, en las empresas, lo que ocasionalmente vemos cuando trabajamos en una empresa es esto, un conjunto de personas que van remando hacia un cierto lugar, a veces incierto, preguntándose cuánto falta. Algunos dicen, no sé a dónde, me dijeron que yo reme. ¿A dónde vamos? Remen. Estas son las situaciones que nosotros nos encontramos cuando vamos a trabajar en las empresas. Esto, por ejemplo, también de preguntarse, bueno, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuánto falta? Si estoy haciendo bien, si realmente estoy produciendo lo que espera mi jefe. Bueno, y esto también podemos ver similarmente, un equipo que está remando y sí sabe, por ejemplo, que está a 2,5 kilómetros de la costa,
que si reman un 10% más rápido, reducen el tiempo. Y acá ya hay una aproximación a lo que son los objetivos que, como bien ustedes de ciencias empresariales conocen. Entonces, introduciéndonos un poquito a los objetivos y resultados clave. ¿Qué son? Son o forman parte de una metodología colaborativa para establecer los objetivos claros y medibles y hacer un seguimiento de ellos, tal como indica sus siglas o de objetivos, que son por supuesto las metas que se quieren lograr, que pueden ser amplias, significativas y ambiciosas, y KR viene de Key Results, que son los resultados claves que ayudan al seguimiento del progreso. Por supuesto, estos resultados claves van a tener asociados a ello indicadores para ver cuán bien está dándose el avance en esos objetivos que nosotros nos proponemos. En cuanto a los surgimientos, un poquito de lo que son los OKRs, es muy interesante mencionar que una primera aproximación a OKR, según la historia, se da en 1954, entonces podemos ver que son bastante antiguos, solamente que se da el boom, se puede decir, con Google en el 1999. Entonces, bueno, en el 1954 surge un modelo de gestión por objetivos. Después ya en el 68 está Intel y está Andy Grove, un muy conocido en las ciencias empresariales, donde él hace una evolución, toma lo de Drucker y lo evoluciona. Ahora bien, ya en 1974 empieza el desarrollo en Intel. Entonces, lo que hace Door es sumarse a Grove e ir desarrollando. Después ya en el 1999 hay otras personas que se suman al proyecto de los OKR y bueno, Google evoluciona significativamente, ¿sí? Con lo que todos sabemos hoy que es la computación y más aún en estos momentos la era de la inteligencia artificial. Dada, por supuesto, a partir del 2021, donde aparecen LinkedIn, Twitter, Oracle y miles de organizaciones que ellos justamente adoptaron los OKR. Otro, por ejemplo, puede ser Uber, Netflix, ¿sí? Que fueron más conocidos a partir de ese año. Bueno, entonces, los OKRs están constituidos por un objetivo, uno o más objetivos, dependiendo cuán grande sea la empresa, ¿sí? En la que voy a trabajar o en la que voy a enfocar, por resultados claves que me indican cómo se está llegando y por iniciativas. Las iniciativas son las actividades que me van a hacer llegar a esos resultados clave y los resultados clave que me van a hacer llegar a ese o esos objetivos que yo planteo. Entonces, uno de los grandes estudiosos de los OKR, se puede llamar como el padre de los OKR, es John Doerr. Ha escrito un libro que se titula Mide lo que importa. Y en este libro, él da muchos tips de cómo instaurar los OKR en las organizaciones. Acá, como se puede ver en este diálogo, no solamente se habla de empresas grandes, sino que habla de emprendedores y de intraemprendedores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta metodología ágil puede ser aplicada a emprendimientos, pequeñas y medianas empresas, o también grandes empresas. Las antes mencionadas, por supuesto, son grandes empresas. En cuanto a las características de estos objetivos, John Doerr y otros referentes dicen que tienen que ser desafiantes, ¿sí? Tienen que ir mucho más de lo que yo puedo llegar a pensar que puedo lograr con ese equipo de trabajo, que tienen que ser cualitativos y fácil de recordar. Esto último, fácil de recordar, ¿por qué? Porque estos objetivos, a diferencia de los objetivos comunes en las empresas, comunes me refiero a los que no son planteados como OKR, es que
los OKRs pretenden ser conocidos por toda la organización, es decir, desde el nivel más bajo operativo hasta la alta dirección. Todos tienen que manejar esos objetivos que persiguen, como son parte de la misma organización en la que trabajan todos, por supuesto. Algo que es bastante difícil llevarlo a la práctica. Bueno, ¿y en qué se diferencian estos tales de OKR de los objetivos comunes? Como ya adelantaba un poquito, lo que diferencia es que estos son mucho más ambiciosos, ¿sí? Son planteados, por ejemplo, para alcanzar un 150%, no el 100, mucho más que el 100%. Y no necesariamente quizás se puedan alcanzar, ¿sí? Pero la idea justamente es que sean ambiciosos. Y otra característica es que son planteados de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo, perdón, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, desde la alta dirección hacia la operación y desde el sector más bajo, que sería el operativo en una organización, hacia la alta dirección, ¿sí? Detectando todas esas necesidades transversalmente de la empresa, no solamente eh, respecto a lo que es la parte de la jefatura, ¿sí? Y obviamente están muy vinculados a la visión, misión y valores de la empresa y por supuesto a las estrategias que ellos quieran tener a largo plazo. Por ejemplo, podría ser, bueno, yo en los próximos 3 meses quiero lograr el 150% de las ventas en comparación al año anterior. Es algo muy ambicioso. Ahora, en cuanto a las características y la escritura de OKRs, los OKRs tienen que ser aspiracionales, ¿sí? Algo que yo estoy queriendo lograr, quizás lo pienso que es muy a largo plazo, pero por ahí lo puedo llegar a plantear y sí lo logro en un plazo mucho más corto de lo que he pensado con mi equipo. Tiene que ser específico, cuantitativo y no es una tarea. ¿Por qué? Porque el objetivo, los resultados claves están constituidos por tareas, ¿sí? Cada parte del equipo que yo conformo en la empresa tiene que hacer un poquito para que todos juntos logremos ese objetivo que buscamos. Un caso real, acá me pareció muy interesante citar a Uber, que es una empresa que es conocida por todos nosotros. En su momento Uber dijo, bueno, yo voy a plantear el OKR de aumentar la cobertura geográfica de los conductores. Entonces, a partir de eso, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a plantear unos resultados claves, por ejemplo, incrementar la cobertura del 75% en todas las ciudades, reducir a 10 minutos la espera de los pasajeros. ¿Y esto cómo será que ellos lo midieron? Bueno, puede ser que hayan medido con las estrellas, puede ser que hayan medido con la cantidad de pedidos de recorridos que hayan hecho en cierta ciudad, ¿sí? Entonces, esas mediciones lo que a mí me van a dar es un paneo de cómo esos resultados clave se están o no cumpliendo. Para ordenar un poquito, bueno, los OKRs tienen superpoderes. Los superpoderes son que estos objetivos y resultados claves tienen el poder de concentración, de coordinación, de seguimiento y de exigencia. Esto si lo miramos desde arriba, todo puesto en la empresa. ¿Por qué concentración? Porque los OKRs dicen, bueno, Dorn dice, mide lo que importa dentro de una organización, de una empresa en la que yo voy a trabajar o voy a dar consultoría. Hay muchísimos problemas, muchísimas situaciones, pero por supuesto lo que primero hay que tomar es lo que más necesario es, porque como dice el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, lo que hay que hacer es centrar realmente en lo que se necesita. Entonces, por eso la mira. Si intentamos enfocarnos en todo, no seremos capaces de centrarnos en nada. Entonces, la primera parte sería seleccionar bien eso que se quiere lograr como equipo.
Y eso que se quiere lograr como equipo tiene que tener un horizonte claro. En general, estos objetivos y resultados clave son planteados para 3 meses y no evitar postergación. Por eso es muy importante la selección de objetivos y delimitar, por supuesto, los plazos. Luego lo que se suele hacer es establecer 5 objetivos por trimestre y lo que se recomienda es no establecer o bien establecer hasta 5 resultados clave por objetivo. En general se plantea un OKR no más de 5 resultados clave por ese objetivo y por debajo las tareas. ¿Por qué? Porque tengo que tener muy en cuenta la fecha de entrega de esas actividades que yo estoy planeando, ¿sí? Si me planteo hacer mucho, muy probablemente fracase. Por otro lado, el otro poder es la coordinación. ¿Por qué? Como se observa en esta figura, y todos conocemos, o la mayoría, Fórmula 1, lo que hacen es, en un tiempo mínimo, concretan muchas tareas, ¿sí? Esto es un claro ejemplo de la coordinación. La coordinación, a su vez, va a depender del tipo de organización, ¿sí? No es lo mismo una organización pequeña que una grande. Por lo tanto, se recomienda en este caso reunir a toda la organización y detectar cuál o cuáles son los puntos más débiles a través de las estrategias que se pueden plantear por ejemplo, por un FODA, por un CANEFAN, y detectar cuáles son esos puntitos que tengo que reforzar y por lo tanto esos objetivos que hay que plantear coordinadamente. Ahora, cuando los objetivos son públicos, hay más probabilidades de concretarlos. Esto es lo que le comentaba, de que generalmente en las organizaciones que aplican OKR se impulsa a que mediante transparencias o cartelería se coloquen estos objetivos que la empresa y los equipos persiguen. A su vez también los equipos de diferentes áreas van a saber qué otros OKR de las otras áreas también se están impulsando. Y en cuanto también a la coordinación, se debe generar un entorno saludable, creando un equilibrio entre coordinación, autonomía, el propósito común y la libertad creativa. Esto se refiere a que todos los colaboradores pueden ayudar y opinar sobre estos resultados claves e iniciativas. Y bueno, por supuesto, según Harvard y otros referentes, donde hay coordinación en un equipo, es muy probable que se pueda tener un alto rendimiento. Bueno, y seguidamente, algo muy importante, el seguimiento. Esto es uno de los ítems importantes, muy importantes, y donde muchas empresas que están aplicando OKR a veces fracasan porque no hacen el correcto seguimiento. Y como bien ya lo mencionaba, que nuestro referente de OKR dice, bueno, mide lo que importa, por lo tanto, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si no hay actualizaciones frecuentes de los objetivos, pierden su relevancia y la brecha entre lo que es el plan y la realidad se amplían. Y la visibilidad, por supuesto, impulsa a lo que es la implicación de todos estos colaboradores en ese objetivo. Ahora bien, existe otra metodología que se suele aplicar en OKR que se denomina CFR, ¿sí? Es una herramienta que por sus siglas no es nada más que conversaciones, feedback y retroalimentación. Que se trata de, bueno, discutir entre todo el equipo cómo van yendo esos objetivos. Y otro superpoder es que nos da exigencia. ¿Por qué? Porque todo el equipo tiene que escalar, toda la organización tiene que ir hacia ese lugar que se persigue. Los OKRs empujan a sobrepasar nuestra zona de confort. ¿Esto por qué? Porque decíamos que tienen que ser muy ambiciosos.
conducen a proezas que rozan el límite entre lo posible y lo imposible. Entonces, la exigencia se da mediante el establecimiento de objetivos que son conservadores y que no obstaculizan la innovación. Cuanto más difícil es el objetivo, mayores es el rendimiento que se puede alcanzar. Y para que los objetivos marquen una verdadera diferencia, es imprescindible mantener esa concentración y ese compromiso que ya mencionamos anteriormente. Y por supuesto, cuando ponemos exigencia, podemos lograr mucho más cosas. Como dice esto, aspirar a lo imposible puede llevarte a lograr lo improbable, mucho más de nuestros límites, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto un poquito a lo que son los ciclos de OKR, para hablar algo de la implementación, ¿sí? Nosotros ya conocimos un poquito entonces de lo que son los OKR, ya vimos cómo se pueden llegar a formular y ahora el ciclo de los OKR, que sería la parte de implementación. Hoy en día hay muchas aplicaciones como Miro, Mural, que ya están prediseñadas para llevar esta metodología adelante en una empresa. Acá se puede observar el ciclo de los OKR. Los OKR, como había mencionado, se plantean por trimestre. Entonces, acá está Q1, Q2, Q3, Q4, ¿sí? Que serían los 4 trimestres del año. Entonces, planteo el objetivo, los resultados claves. Como pueden observar, acá dice checklist semanal o quincenal, que se refiere a hacerle el seguimiento. Tengo que revisar cómo van yendo esos resultados claves que yo me propuse y esos indicadores. Ahora bien, ¿qué se hace y no se logra con el objetivo? Acá se muestra un ciclo trimestral, ¿sí? Yo estoy donde se sitúa. Voy a plantear un OKR anual, pero a su vez de esto desprendo un OKR trimestral. Entonces hago el check en la semana 1, en la semana 2. ¿Qué pasa si no avanza? Si no avanza, lo que yo voy a hacer es replantear ese OKR, ¿sí? Y ahí voy a tener que definir todo todo mi ciclo anual que había planteado inicialmente. Un ejemplo para que nos pongamos en pie lo que había hablado anteriormente. Por ejemplo, yo tengo una empresa de software, donde la estrategia principal es que desea aumentar sus ventas en el mercado latinoamericano en un 20% en el próximo año. Para esta escritura de los OKR, yo les sugiero a los que les interesa que vayan viendo lo que es, quizás conocen, Bloom, ¿sí? Que me da esos veros infinitivos para ver dónde puedo situar. En este caso sería aumentar las ventas en el mercado latinoamericano. ¿En cuánto? En un 20%. ¿Cuándo? En el próximo año. Entonces, esta estrategia me va a desprender el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar las ventas en el mercado latinoamericano en un 20% en el próximo año. Para que yo pueda lograr ese objetivo, voy a plantear, por ejemplo, 2 resultados clave. Uno, que sea aumentar el número de clientes nuevos en el mercado latinoamericano en un 15%, y por otro lado, aumentar el valor promedio de las ventas en el mercado latinoamericano en un 5%. ¿Sí? Entonces, número de clientes por un lado y valor promedio de ventas por lo otro. A su vez, los KPI o los indicadores, puedo plantearlo como, bueno, voy a contabilizar el número de clientes nuevos y voy a contabilizar ese valor promedio de las ventas, ¿sí? Parece muy simple, pero en realidad a veces cuesta mucho escribirlos. Bueno, finalizando la cuestión, es muy importante
esta metodología. ¿Por qué? Porque ya está prediseñada para implementar, para aplicar en las organizaciones y ya también tenemos conocimiento de casos de las grandes empresas y quizás de empresas también pequeñas que nosotros no conocemos, que lo implementaron y obtuvieron grandes éxitos. Así que bueno, los invito a conocer más sobre este tema, muy interesante, muy aplicable y por supuesto muy afín a cuando nosotros o cualquiera de ustedes trabajan en empresas. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, podemos pasar, si desean, a las preguntas. Bueno, primero, dando las gracias por la presentación, nos parece un tema muy interesante. El hecho de fijar los objetivos y que todos esos objetivos sean claros a lo largo de todas las personas que están involucradas es muy importante para el desarrollo empresarial. Y más que nada, como dice, que todos tenemos que estar enfocados hacia un mismo objetivo para llegar. No sé cómo estamos en tiempo, si podemos pasar para las preguntas o tal vez finalizamos ahí. ¿Me podrían por favor confirmar? Muchísimas gracias, ingeniero Gustavo. Doctora Romina, para nosotros extraordinaria su participación. Agradecerle profundamente por tributar al enriquecimiento de los conocimientos de nuestros compañeros de estudiantes que están conectados en este momento en un número aproximado de 600 en el Facebook institucional. Definitivamente reconocer estos grandiosos aportes que a través de este espacio se han generado tanto por parte de la doctora Rosaura como por parte de la doctora Romina. Compañero Gustavo, yo creo que por el tiempo y porque en otras facultades también están abriéndose a conferencias, no sé si tienes algo que podríamos para complementar y estaríamos cerrando agradeciendo profundamente, doctora Romina, y le pedimos el compromiso de que nos vuelva a acompañar en actividades. Es importante e interesante este tipo de temas que tributan a que nuestros jóvenes también se vayan sintonizando con estas estrategias de planificación y también de ir robándonos un poco de esta maravillosa experiencia que se ha ido aplicando en instituciones que tienen una trascendencia en la historia empresarial. Entonces, Gustavo, estaríamos concretando si hay algo para ir cerrando y agradeciendo profundamente la participación. Bueno, Yo- muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto quedo abierta a lo que necesiten. Gracias. de mi parte, no es más que dar el agradecimiento a la ingeniera Romina por su participación. Me parece que es un tema muy interesante. Y obviamente estaremos en las próximas participaciones, también hay próximas conferencias y nos gustaría mucho su ayuda, su asistencia y su colaboración. Entonces creo que eso sería todo en este caso por la sesión. Agradezco también por que me hayan tomado en cuenta y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados compañeros docentes, por su conexión a la plataforma de Zoom, a nuestros compañeros de estudiantes, por la conexión a la plataforma del Facebook Live en el Facebook institucional. Gracias a la doctora Rosaura, muchísimas gracias a la ingeniera Romina Niesguida, gracias a todos ustedes por hacer que estos 40 años los celebremos en este marco de altísimo nivel de capacitación y el reconocimiento a nuestras autoridades, al señor rector de nuestra universidad, el doctor Eduardo Díaz Ocampo, permanentemente comprometido con estos eventos de alta calidad para tributar al crecimiento en la formación de nuestros estudiantes, a nuestra vicerrectora académica, la doctora Jenny Torres Navarrete, y a nuestro vicerrector administrativo, el doctor Roberto Pico Saltos. Los invitamos a continuar en el ciclo de conferencias con las distintas unidades académicas que se han preparado y se estarán retransmitiendo por la plataforma de Facebook Live. Bendiciones infinitas, un abrazo inmenso, el saludo cordial también a nuestra subdecana, la ingeniera Mariana Reyes, y nuestros coordinadores de carrera que han estado desde temprano hoy organizando para que este evento sea una maravillosa experiencia. Felicidades, buenos días y bendiciones.